tal? Bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, hemos estado viendo todos estos días lo que son los circuitos electrónicos, las PCB. Hay unas que tienen una ventaja grandísima porque ya vienen preparadas, vienen con todo, con toda la información. Por ejemplo, aquí tenemos una resistencia de 2 ohmios, 5 watts, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una bobina. Aquí se puede disparar una bobina de 0.10 milihenrios, 0.5 milihenrios. Tenemos la referencia, tenemos lo que es la entrada, tenemos lo que es la salida e identifica para dónde va, para el Twitter o para el bajo. Lo que quiere decir que estos son divisores de frecuencia de 2 vías, tiene para bajos y para altos. Entonces vamos identificando todo ello. Si un divisor de frecuencias, por ejemplo este divisor de frecuencias que es de la marca LG, no tiene un termistor, ya hemos visto lo que es el termistor, en los divisores de frecuencia, crossover o filtros de cruce, se usan los termistores, pero PTC. Entonces, ¿qué sucede con el termistor? El termistor, cuando hay una sobrecarga, cuando se da calor, él está funcionando, ¿no? Él está trabajando, hay continuidad, la corriente pasa, pero al momento de darse una temperatura bastante elevada, este aparatito que tenemos aquí, esto no lo vayan a quitar. Esto se mide también en ohmios. Esto es lo que se conoce como un termistor PTC. Aquí tengo otro. Entonces, son como unas lentejitas. Se parece mucho a los condensadores, pero es un termistor. Muy similar, la función es muy similar a un fusible, pero la ventaja es que este no se revienta. El fusible, por lo general, la tendencia es a reventarse. Cuando se quema, se aísla completamente. Este, por el contrario, cuando hay un recalentamiento, él lo que hace es desconectarse, ¿vale? A veces ni, por ejemplo, el parlante está sonando y a veces no pierde todo el sonido. Sigue sonando, pero quiere decir que sí, sigue conduciendo la señal, pero lo importante es que la aísle, porque he tenido varios divisores de frecuencia que los componentes están achicharrados, lo que son los componentes del filtro de cruce, la bobina y el termistor funcionó, pero el termistor siguió trabajando, pero no se deterioró. ¿Por qué? Porque el termistor lo que hace es aislar y cuando él se va enfriando, él va acercándose y llega un momento donde él vuelve a tomar o a generar sonido. Pero claro, si nosotros no calculamos bien el valor del termistor, pues vamos a tener el problema que les digo. Luego le muestro a ver dónde lo tendré. Se quemó el parlante, se quemó el amplificador, se quemaron los componentes del divisor de frecuencia. Y eso que fue colocado para protección. No sé qué fue lo que sucedió, pero el caso fue que se quemó. Entonces nosotros esta parte no la vamos a quitar. Podemos mejorarla con otros valores según el cálculo que necesitemos, según el voltaje que vaya a entrar por aquí, la corriente que le llegue. Eso sí hay que analizarlo. Otro punto interesante es que las resistencias cumplen una función, como lo hablamos en un video anterior, que es el de filtrar algunas frecuencias parásitas, aterrizarlas. Pero en sí, el que realiza bien el filtro en la señal que atenúa las frecuencias es la bobina o el capacitor. Y también combinadas hacen un trabajo en equipo. Esta ayuda, pero nosotros nunca usemos una bobina, que uno a veces comete ese error, yo lo cometí, de tomar un parlante y pensar que una resistencia de estas me va a nivelar la impedancia de un parlante. O sea, yo tengo un parlante de 6 ohmios, mi equipo tiene 8 ohmios y yo le pongo una resistencia de 2 ohmios y ya tengo un parlante de 8 ohmios. Jamás. Esto, así yo le ponga una resistencia de 2 ohmios y este parlante tiene 6 y lo conecto en un equipo de 8 ohmios, el parlante sigue teniendo 6 ohmios. Él no va a tener 8 ohmios y llegará un momento donde él se puede dañar. Entonces hay que tener atención a ello, no hacer eso porque no se trata de sumar resistencias. Esto es una resistencia fija y esto es una resistencia variable. Esto tiene impedancia, varía por las frecuencias. La bobina que tiene internamente, según la señal que le entre, él va a estar moviéndose, va a estar subiendo y va a estar bajando. Y también esto tiene una ventaja y desventaja. Cuando el cono sale hay riesgo de que se queme la bobina, se queme la parte superior de la bobina. Entonces nosotros no confundamos esto, que a veces pensamos que poniendo 4 resistencias en serie, frenando lo que es la señal que va a llegar aquí, salvamos el parlante de que se nos queme, pero y el sonido y el amplificador. La resistencia lo que hace es oponerse al paso de la corriente. Y no queremos eso, nosotros queremos que él trabaje bien, trabaje enfocado, pero que trabaje a la frecuencia que tiene que trabajar. Pero para ello necesitamos o una bobina o un capacitor o combinar ambos. No una resistencia. Tampoco el termistor. El termistor no va a funcionar nunca como un filtro. ¿O ustedes creen que un fusible funciona como filtro? Que si yo le pongo un fusible
a un divisor de frecuencia me va a filtrar el sonido. No. Él lo que hace es proteger y tiene una cantidad, un valor, que si ese valor se supera, él inmediatamente se revienta y se aísla. Este no. Este no se revienta y se aísla, no. Este se aísla, pero una vez se enfríe, vuelve a enviar señal. Entonces, cuando veamos estos divisores de frecuencias, no los modifiquemos. Modifiquémoslo, pues, en el caso de que de pronto yo pueda poner una bobina más grande, pero con el mismo valor de la que yo quité. Porque esto está calculado ya, y esto está hecho por ingenieros. Esto no está hecho por uno, bueno, voy a poner un rollito aquí de alambre y ya. Y suena, no. Esto es una persona que ha estudiado, se ha preparado para ello y tiene unos equipos con los cuales han hecho cálculos. Entonces, si yo voy a modificar esta bobina, tengo que modificarla con el valor que tiene. Si esto tiene 2 milihenrios, yo puedo hacer una bobina con alambre más grueso, voy a tener más cantidad, pero que me dé los 2 milihenrios, porque es el que me va a dar la frecuencia de corte que yo necesito para ese parlante. Lo mismo el capacitor. Si yo tengo un capacitor de 2.2 microfaradios, 20 voltios, si lo modifico, modifico el voltaje, o los voltios a lo cual viene preparado ese capacitor, no los microfaradios, porque los microfaradios son los que están ya, los que me han calculado para la frecuencia que yo voy a poner a trabajar, o el medio o el Twitter, pero ya la potencia que maneja el equipo, yo necesito que esto me aguante un poquito más, los RMS de un amplificador, pues ya no le pongo 50 voltios. Si tengo un amplificador de 500 watts, un ejemplo de consumo, esto le voy a poner un capacitor de 450, de 500 o un poquito más, pero los microfaradios no los modifico, los dejo tal cual como están. ¿Para qué? Para que el parlante me siga sonando en la frecuencia a la cual fue preparada. Solo que voy a tener un divisor de frecuencia con mucha más capacidad. Va a aguantar más, va a disipar más, va a trabajar sin ningún problema. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, chao. Un abrazo para todos.